política. Es indudable que en nuestro país se ha desencadenado en el último tiempo un gran debate respecto a lo que es el tema generacional, las nuevas generaciones en el escenario político, y han habido una serie de artículos, una serie de reportajes y editoriales donde se ha mencionado este tema como un punto de partida, digamos, hacia lo que eventualmente podría ser el advenimiento de un nuevo siglo, que es el buscar permanentemente una mayor democratización al interior de los partidos políticos. Creo que los partidos políticos no pueden hablar de democracia hacia afuera si internamente no practican la democracia. Y en la segunda posición, yo creo que difiero, que es la generación, la creación de un movimiento generacional con afanes simplemente electorales, o lo que podríamos decir que se circunscribe solamente lo generacional al orden cronológico. Por lo tanto, cuando vayamos a hablar de un movimiento generacional, vamos a hablar de lo mismo, pero vamos a entender cosas totalmente diferentes. Y aquí vamos a marcar una diferencia importante entre quienes utilizan este cliché del movimiento generacional con afanes electorales y quienes vemos una perspectiva de consolidación y afianzamiento de los partidos políticos en el sistema democrático. Y vayamos a ver primeramente la parte del movimiento generacional electoral. Este movimiento electoral, yo creo, se basa en dos pilares fundamentales. El primero, que son las reformas que está haciendo este gobierno, y el segundo, que tiene que ver con el populismo o con lo que se ha denominado la informalidad política. En primer lugar, las reformas del gobierno, porque el estado clientelar que teníamos en el pasado, aquel welfare state que teníamos en el pasado, el estado de bienestar, el estado benefactor, quedó totalmente atrás. Y queda atrás con el advenimiento de lo que son las leyes de descentralización y la ley de participación popular. Si antes en el viejo estado el presidente de la República se legitimaba realizando obras, inaugurando puentes, inaugurando luz eléctrica, o inclusive regalando camisetas o pelotas de fútbol, hoy ya no es más aquella forma de legitimación. Hoy esa forma de legitimación, si se quiere, a partir de estas leyes, ha pasado a formar parte de los municipios. Son los alcaldes municipales quienes se van a legitimar en base a lo que antes servía al presidente de la República. Y el nuevo rol del presidente de la República es un rol de las grandes estrategias, de las grandes líneas políticas, como son las que se están dando en esta revolución democrática. Y el segundo pilar que decía, el populismo o la informalidad política. Siempre se ha hecho una crítica radical a lo que son los políticos tradicionales. Siempre se ha escuchado una crítica a la política tradicional, pero lastimosamente nunca se han escuchado propuestas alternativas a lo que puede ser una política tradicional. El movimiento generacional electorero surge precisamente criticando a los políticos tradicionales y surge como portador de una lógica totalmente antipartidista, que observa en determinado momento una coyuntura de vacío político hacia 1997, porque en la percepción de ellos estaríamos ante reiteradas figuras que vendrían a ser los candidatos a la presidencia de la República. El general Banzer por Acción Democrática Nacionalista, Jaime Paz por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria o Carlos Palenque por Condepa. Sin embargo, este discurso que va contra la política tradicional no es algo nuevo. Este discurso ya lo hemos escuchado en anteriores años y es precisamente que parte de Unidad Cívica y Solidaridad de Condepa ese discurso antipartido. UCS y Condepa tenían el discurso de la lucha contra el statu quo o contra lo establecido
y por lo tanto tenían discursos que trataban de resignificar un cambio social sin ser necesariamente partidos políticos revolucionarios. Tenían en su discurso una impronta en contra de las formas tradicionales de hacer política y ponían en tela de juicio la labor cumplida hasta ese momento por todos los políticos que habían pasado por el gobierno. Y además se les echaba a los políticos tradicionales la culpa de todos los males por los cuales pasaba nuestro país. Tanto Palenque como Max Fernández aparecen llegando a la política de fuera de la política. No son políticos tradicionales, no son los políticos que usualmente conocía el país, y un poco aquí existe el paralelismo en lo que puede ser Fujimori en el Perú o lo que puede ser Bucaram en Ecuador. Aparecen diferenciándose de los políticos tradicionales, huyendo de lo convencional. Otro elemento que marcaba aquel momento es la desideologización de los partidos políticos tradicionales. Tanto los de vertiente de derecha como los de vertiente de izquierda habían sufrido un vacío en las identidades colectivas que ellos representaban y por lo tanto daban lugar, daban paso, daban espacio al surgimiento de partidos políticos informales. Presenciamos en consecuencia la despolitización de la política, producto de la cual emergen construcciones simbólicas diferentes a lo que tradicionalmente se consideraba como el mundo político. Y si la informalidad económica surge de lo que es el libre mercado, la informalidad política surge de lo que es la libertad del hombre para poder elegir en un determinado momento, vale decir, de la propia democracia representativa. Esa democracia representativa que permite que todos los individuos saquen a luz una serie de subjetividades respecto a lo que es su cognición política. Sin embargo, estas dos opciones que aparecían como nuevas son en su esencia organizativa mucho más nocivas que los partidos políticos tradicionales. Internamente, organizativamente, ellos se estructuraron en base a prácticas caudillistas y prebendalistas que no favorecen, naturalmente, para nada al sistema democrático. La estructura interna de estos partidos funciona bajo la lógica del caudillo, del jefe autoritario que amplía su poder en el espectro orgánico y una relación fuertemente personalizada del jefe hacia el grupo, hacia el partido. Basta ya de lógicas caudillistas, basta ya de lógicas autoritarias al interior de los partidos políticos y vayamos a un proceso de democracia interna verdadera en los partidos políticos. Vale decir, dos lógicas tienen que permear a los partidos políticos, una lógica democrática y una lógica pluralista. La lógica democrática que abra al interior de los partidos políticos la democracia interna y revalorizar el concepto de política. Aquel concepto que ya no esté ligado al interés individual de los miembros del partido, sino al interés colectivo de la sociedad en su conjunto. Y por otro lado, el déficit de representatividad que acompaña a los partidos políticos tiene que ser superado. Y yo creo que con el artículo 60, con el tema de los diputados uninominales, esto va a ser superado. Por lo menos los diputados, que son los representantes de los partidos políticos en el Parlamento, ya no van a estar jalados de la levita del candidato a la presidencia de la República, sino aquel elector va a poder elegir verdaderamente por un candidato a diputado uninominal, aunque sea solamente del 50% de los diputados que vayamos a tener en el Parlamento a partir del próximo año. Y está la lógica pluralista, en el entendido de que las sociedades modernas, las sociedades complejizadas de hoy, ya no solamente se circunscriben a aquel viejo motor de la historia del cual nos hablaba Carlos Marx, aquel viejo motor que se daba en la lucha de clases.
La sociedad compleja de hoy en día no solamente representa al burgués luchando contra el proletario, sino que esto ha sido mediatizado por la emergencia y la irrupción de nuevos movimientos sociales, de nuevos actores sociales. Y dentro de estos actores sociales emergentes están los ecologistas, están las nacionalidades, están los movimientos culturales y naturalmente están los movimientos feministas y están los movimientos juveniles, estos movimientos generacionales. Y es aquí que planteamos el hecho de que ese proceso de desideologización del cual se nos hablaba, el proceso del fin de la historia, porque ya no habían ideas hacia futuro, de que ya no existen grandes utopías, yo creo que hay que empezarlo a reflexionar, hay que empezarlo a repensar, porque creo no es así. Porque ese proceso es el que puso en duda el rol de los partidos políticos, ese proceso mostró que existían mediaciones totalmente distintas a los partidos políticos y trató de llevar por la borda a los partidos políticos. El movimiento generacional electorero efectivamente no tiene una base ideológica de sustentación, se sustenta solamente en los poderes locales que los alcaldes municipales han podido generar a partir de sus alcaldías y pare de contar. Y pese a que ha habido un desplazamiento hacia un centro democrático entre los distintos partidos políticos, entre lo que es el MNR, la ADN, el MIR y otros referentes políticos que tenemos, yo creo que todavía se pueden encontrar diferencias ideológicas entre estos partidos. Si bien podemos coincidir en una mesa con Tuto Quiroga, podemos dialogar, podemos entrar a la tolerancia recíproca que no estaba a la orden del día en un pasado inmediato, pero existen diferencias ideológicas de las cuales seguramente iremos hablando en el curso de este debate. Por lo tanto, para concluir, solamente decir que estos nuevos movimientos emergentes tienen que tener cabida al interior de los partidos políticos tradicionales y de que aquellos movimientos generacionales electoreros que juegan al margen del sistema político o de los partidos políticos no tienen razón de ser si no están afincados en un relativo y coyuntural poder local. Gracias. Y quiero agradecer la oportunidad de estar acá tocando esta temática que causó expectativa a niveles que ustedes no se imaginan. Porque cuando sacaron el anuncio hoy día de que había una discusión sobre el tema generacional, había varios que querían venir acá en lugar de Hugo o en lugar mío a estar representados. Y les doy un ejemplo. A don Titos de Vila, casi todo Bolivia lo conoce, y me dijeron que don Guillermo Bedregal y don Juan Carlos Durán estaban haciendo esfuerzos desesperados para venir a sentarse acá en vez de Hugo San Martín, porque eso es lo que ha dado la cosa generacional. Se vende más para teñirse el cabello, todo el mundo está más esbelto, todo el mundo quiere ser más joven ahora que está de moda. Pero sobre el tema y lo que significa para los partidos políticos, aunque yo quisiera tocar más ampliamente que los partidos políticos, el impacto de que la juventud participe e incursione agresiva y activamente en todos los estratos y segmentos del quehacer nuestro, digamos del 52 al 82 y del 82 hacia adelante. Del 52 al 82 hubiese sido partidos o gobiernos militares, se tenía gobiernos absolutistas que manejaban todo el quehacer nacional donde había que estar o en el partido o en el gobierno y no se tenía una pedagogía democrática amplia como después se la logró tener. Y es una época de la que no debemos ni avergonzarnos ni decir que barbaridad, es parte de la historia de Bolivia. Don Víctor Paz acaba de cumplir años recién y junto con el general Banzer o don Hernán Siles Suazo son actores gravitantes de esa época de nuestro país. Y junto con también don Jaime Paz, don Antonio Aníbal y otra gente, o don Oscareí, actores de esa época, de un lado o del otro. No es el objetivo de este seminario entrar a hacer diferenciaciones sobre de qué lado estaba.
Pero es en esa época que se forjaron muchos de los liderazgos y de las personas que después, cuando llega la democracia, nos dominan en el quehacer democrático. Y basta ver y revisar los nombres que les he dado. Cuando llega la democracia, la gente que se había forjado antes del 82, en una democracia casi unipartidista que tenía el MNR al principio, o de gobiernos militares, o los cambios sucesivos que había, esa gente es la que tiene el manejo político, si se quiere, del país a partir de esa época. Pero lo mismo sucedía en el frente económico. Bolivia tenía capitalismo de Estado. El gobierno era dueño de las fábricas, hacía cerámica, hacía cemento, hacía truchas, fijaba precios, manejaba y controlaba absolutamente todo. Y al amparo de ese sistema se crearon también grupos empresariales de burguesía que cuando llega la economía de mercado, que cambia las reglas, siguen dominando el quehacer económico. Y no voy a entrar en la lista de los nombres y las personas, pero básicamente sucede lo mismo que políticamente la gente que antes del 82 se había forjado es la que maneja el quehacer político. Igual económicamente sucede en el frente del manejo de los negocios del mundo empresarial. La gente forjada al amparo del estatismo son los que dominan y manejan el sistema de mercado que se tiene. Esa separación la hago porque al final buscaré encadenar eso con el desafío que tiene la gente joven como ustedes hacia adelante, porque ustedes ya son producto de una época diferente. Pero dejemos eso primero como una observación histórica que nos dé la perspectiva de qué es lo que viene hacia adelante. Pero el segundo punto que quería tocar son los cambios políticos y económicos que se han venido dando, que al cambiar las reglas permiten que vayan cambiando la forma de hacer las cosas y los actores en los diferentes lugares. Así como los cambios políticos que tenemos desde el 82 en democracia, los acuerdos que se dieron en el Pacto por la Democracia, acuerdo patriótico en este gobierno, creo que es fácil desdeñarlos y decir son acuerdos caudillistas. Y mucha de la queja de los partidos es que tienen jefes fuertes, hoy o el anterior gobierno o antes de ese. Pero habría que preguntarse si hubiésemos tenido democracia plena, con todos los parlamentarios elegidos directamente, si hubiese sido posible hacer los acuerdos bipartidarios que permitieron a este país darle gobernabilidad y sacarlo del fondo del pozo de la hiperinflación, del caos y del desorden. Si no hubiesen hecho el acuerdo del general Banzer y el doctor Paz del 85 o del 89 o del 93, porque parte de avanzar es darse cuenta que la democracia por sí sola, sin gobernabilidad, trajo desorden. Y aprendimos a formar mecanismos de gobernabilidad, y el defecto de los partidos políticos de tener liderazgos demasiado fuertes era a su vez el elemento y el ingrediente que permitía que se hagan acuerdos para sacar a nuestro país de las dificultades en las que vivía antes. Pero hemos ido avanzando y creo que hay que estar conscientes de que en otros países han hecho segundas vueltas, han hecho otro tipo de sistemas y con resultados no tan halagadores como los que hemos tenido en Bolivia. Basta ver Brasil, Venezuela, Perú, veremos que todavía va a suceder en Ecuador hacia adelante. Y conforme hemos ido avanzando, hay un cambio que se ha dado recién, y Hugo hacía mención al tema del artículo 60, que permite elegir los diputados uninominales. Ustedes seguramente veían en la prensa y leían que la gran discusión era que Potosí perdía, que Santa Cruz ganaba, que este otro subía, que este otro ganaba, paro cívico en Chuquisaca, queremos más, queremos menos. Cuando la magia del artículo 60 no era que Potosí baje de 19 a 15 diputados, que Santa Cruz suba de 17 diputados, querían 28, decían 25, no interesa el número. Al final todo el mundo ha obtenido lo que todo el mundo quería. Pando, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, todos querían el mismo número, que no era ni 15, ni 19, ni 28, era uno. Un diputado al que yo elija, que yo sepa quién es, que me represente y al que le pueda pedir cuentas. Y cuando se discuta la ley de pensiones, que venga y que me explique cómo me va a afectar si estoy jubilado, o si estoy a punto de jubilarme, si vale la pena de cambiarme de sistema o no. Eso es lo que la gente necesita. En La Paz hoy día
tenemos 28 diputados. ¿Quién es el diputado de Sopocachi? Los 28. Cuando son los 28 no es ninguno. Ahora va a tener uno. Y cada paseño tendrá un diputado. El presidente podrá votar y tendrá un diputado. Y vote o no por ese diputado está obligado a trabajar por esa gente. Y ese es un cambio fundamental que se dio. Y Hugo mencionaba que en esa discusión había gente joven representando a los partidos. Pero no estaban ahí como ahora equivocadamente se habla en la cosa generacional de decir, son jóvenes, entonces entre ellos charlaremos. Hugo San Martín estaba en la mesa representando a su partido porque era el que sabía de esa temática y el que la había trabajado. O Ricardo Paz, o Lucho Vázquez del MIR, o quienes habla era porque representábamos y habíamos trabajado en esos temas. O sea que al mismo tiempo que lo del artículo 60 es un cambio de reglas que va a permitir que jóvenes, viejos, mujeres, lo que sea, ganen el espacio que merecen en base a su trabajo y no en a cuántos amigos tienen en la cúpula de los partidos. Ese cambio a su vez fue precipitado por una forma diferente de ver y de hacer la política. Y vino acompañado este cambio con otro, que es la rebaja de la edad a los 18 años. Y por eso es la importancia ahora, y quizás por eso se está hablando de la cosa joven. En la elección del 97, 25% de la votación, una cuarta parte, si es que se registran e inscriben todos, va a ser de gente que nunca ha votado antes, que va a votar por primera vez. Y 2/3 partes de la votación, 2 de cada 3 votantes, van a tener 18 algo, 20 algo o 30 algo años de edad, debajo de 40. Ahora eso quizás dé pie y pábulo a que la gente diga, ajá, haremos un partido de 40 para abajo, partiendo de la premisa falsa que los de 40 para abajo lo que quieren es uno de su edad, cuando no es eso. Hay diferentes preocupaciones, angustias y problemas que tiene la gente, de falta de trabajo, de falta de salud, de falta de educación, y es eso lo que va a motivarlos a votar por la propuesta que pueda responder eso, y no quien se parezca más en el espejo a mí cuando vaya a votar, porque la gente no vota de esa manera. Pero quisiera, en tercer lugar, tocar los temas y cómo esto se relaciona con incursión de la gente joven en diferentes aspectos de la vida. Aquí quisiera decir unas 3 o 4 cosas. Primero, abrir los ojos y percatarse de lo que está pasando. Si ven ustedes el sector gremial, por nombrar uno, los exportadores, todos son gente joven, que han hecho su exportación no tradicional al amparo de un nuevo sistema, como el que les describía, un nuevo sistema económico que libera el potencial de cada uno, y hay gente que va y trabaja en base a su empeño y no lo que heredó, o no lo que le dijeron espere 20 años en cola para hacerlo. Los exportadores son gente joven. Sector empresarial hay varios ejemplos. Una de las industrias más pujantes es Sao en Santa Cruz, que exporta cantidades industriales de soya, manejada por una persona 3 años menor que yo. En el frente de medios, ustedes conocen mucha gente joven que está trabajando. Y en el frente político, donde parecería, ante el clamor de la necesidad de hacer una cosa generacional, parecería que en el sistema político hoy todos son mayores y están los jóvenes excluidos. Bueno, aquí hay 2 ejemplos de que no es así, pero hay más. La Cámara de Diputados está sesionando y el presidente de esa Cámara de Diputados tiene, creo, 36, 37 años, el señor Preste, que mide casi 2 metros. Centímetros por año, no sé si puede haber una persona más alta que él o más vieja, pero centímetros por año nunca hemos tenido esa relación en la presidencia de la Cámara de Diputados. Una persona joven que está presidiendo eso. En el MIR, ejemplos como Lucho Vázquez, otra gente que está trabajando. En Condepa, el ejemplo más conocido es Ricardo Paz, que en paz descanse, dirán ustedes, por lo que sucedió. Pero creo que aquí algo que ha tocado Hugo es importante. No era que lo voten por joven o por traidor, simplemente que la democratización interna trae tensiones y fricciones, y lo hace. Yo les puedo hablar de ADN. Hemos tenido elecciones internas y son difíciles, la gente pugna legítimos intereses, quiere ganar su espacio, y en varios departamentos la pugna adquiere estos ribetes y connotaciones de edad, los renovadores contra los tradicionales. Así era en el Beni, así fue en Santa Cruz, donde había diferencias de edad de diferentes personas, y hubo ganadores y hubo perdedores, pero el que ganó no ganó por ser joven, o el que perdió
no perdió por ser joven, ganó o perdió porque sacó más votos. Porque es eso en esencia lo que consiste la apertura, dar la oportunidad, pero no dar el cupo reservado para nadie en base a edad, en base a ser mujer o en base a ser indígena, aymara o quechua, sino dar la oportunidad. Y así buscamos hacerlo. Pero creo que es ese el tema fundamental de lo que es la ambición legítima de la gente joven, que quiere incursionar en política, en cosas empresariales, en lo que vaya a hacer. Y el desafío principal que tiene nuestro país es luchar contra la pobreza. 70% de nuestro país vive en pobreza. La mitad sin salud básica, 2/3 partes sin educación, 3/4 partes sin agua y alcantarillado. De todas edades, de todos los colores, de todas las formas, en todos los lugares. Y la pobreza no tiene edad, no pone fronteras, afecta por igual a todos. Más aún, la pobreza sí afecta a los más jóvenes. Bolivia es un país muy joven y muy pobre. Para concluir, quisiera solamente decir unas 2 o 3 cosas en base a estas ideas. De ver de que la historia nos ha dado épocas muy claramente marcadas. Los últimos 10 o 12 años han traído cambios políticos y económicos que han abierto la cancha de forma radical y nueva, que permiten hacer ahora cosas diferentes. Y el desafío para el siglo XXI es reconocer que así como desde el 82 quienes condujeron la nave del país, económica, empresarial, política, fueron gente forjada en épocas de absolutismo político o en épocas de estatismo económico. Esa es la gente que condujo el país en democracia y en mercado. Pero cuando llegue el siglo XXI, así como ustedes forjados y también nosotros forjados en democracia y mercado, somos los que vamos a estar llamados a conducir nuestro país el próximo siglo. Creo que esa es la participación bien entendida, pero no buscar desplazar excluyendo, sino integrarse incluyendo con los que estaban ahí y trabajar todos juntos. Y particularmente, dada la audiencia también, deberían participar más que nunca las mujeres, que son más excluidas que los jóvenes. Porque lo más triste que puede pasar a una persona joven es ser indolente e indiferente respecto a lo que sucede en su país y tiene que participar agresivamente. Y los que quieran hacerlo en política, aunque es a veces más ingrato, también deberían hacerlo. Es a veces ingrato porque la política malentendida es politiquera, pero la política bien entendida deriva de la acepción original de la palabra, que es polikos, hacer ciudad, hacer país. Yo por lo menos lo entiendo así. Ojalá que ustedes también se animen al desafío de participar de esa forma, sin excluir a nadie, por el bien de nuestro país. Muchas gracias. Y en el tema de la pregunta puntual de por qué no se disminuye la edad para optar a la candidatura a la presidencia de la República, creo que hay parámetros a nivel mundial. Y generalmente uno de los parámetros más comunes es este de los 35 años. Tuto ya puede ser candidato a la presidencia, por ejemplo. Yo también. Usted también. Y ambos tenemos 36 años, aunque Tuto es mayor por algunos meses. Pero sin embargo, estamos hablando de una media a nivel internacional. En el caso del elector, esto también se da en base a medias internacionales. Hay países, por ejemplo, que todavía tienen la obligatoriedad de los 21 años como parámetro, hay otros que tienen 23 años y hay otros más revolucionarios que llegan a 16 años. Muchos estados dentro de los Estados Unidos tienen este parámetro de los 16 años. En todo caso, creo que es un proceso de perfeccionamiento del sistema democrático y en la medida en que la democracia lo requiera, pues serán temas que se vayan tratando permanentemente en función de esta consolidación del sistema. Bajar la edad de 21 a 18 edad para sufragar, para ser elegido presidente o senador 35, para ser elegido diputado 25, eso estaba así antes, cuando era 21 la edad de sufragio. O sea que se bajó la edad en la que se puede sufragar, pero se mantuvo las otras, pero existía siempre la diferencia. No se introduce en el cambio de constitución, meramente se mantiene en esa edad. Creo que se puede ver si es relevante o no importante. Hugo ha dicho bien que hay precedentes internacionales sobre la edad mínima para acceder a escaños de diputación y senadores. Creo que más importante que buscar eso es compatibilizar lo que representa mayoría de edad en Código Civil, Código Penal, que todavía siguen 21,
con 18, que es la edad de sufragio. Yo la queja que he escuchado en muchos seminarios y foros jóvenes es que la gente dice, si solamente a los 18 quieren que vote, pero no puedo hacer una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, no puedo ser responsable de las cosas, me están usando. Y eso es más agraviante a veces para la gente joven que lo otro. Y creo que es importante aquí recalcar en lo que significaba hacer política antes y lo que significa hacer política hoy en día. La política antes estaba fundamentalmente ligada a una lógica de ver la política como un campo de enfrentamiento, como un campo donde amigo y enemigo se disputaban el poder político y donde el que detentaba el poder buscaba la desaparición del adversario político por el hecho de que no pensaba como pensaba quien gobernaba en un determinado momento. Esa lógica de la intolerancia, esa lógica que se hizo prácticamente cotidiana. Estoy hablando no solamente de los gobiernos militares, sino también de algún gobierno del MNL, donde se persigue falangistas, por ejemplo, o donde la disputa PIR-MNL era una constante, o donde posteriormente se pasa a la disputa Central Obrera Boliviana, Fuerzas Armadas, o donde la disputa de los gobiernos dictatoriales con quienes tenían posiciones de izquierda era una permanente y se buscaba la desaparición del adversario político. Felizmente pasa a la historia con el advenimiento del proceso democrático. Una vez se instaura la democracia en nuestro país, se da paso a la lógica de la política entendida como un campo ya no de confrontación, sino un campo de concertación, un campo donde distintas tendencias ideológicas pueden sentarse en una mesa y debatir los problemas del país. Muchas veces se confunde, y el general Banzer alude al hecho de que en ADN no es que ha entrado gente nueva para desplazar a la que ya estaba, sino para integrarse con la que ya estaba. Y él habla, el general Banzer dice, del grupo que fundó ADN junto con él, gente que se incorporó a mediados de los 80 y gente que llegó después. Y que son tres grupos diferentes, tres olas que se han integrado, pero no fue que una llegó para aplanar a la otra, sino que una llegó para integrarse con la otra, todos con la misma oportunidad de poder trabajar en base a lo que puedan hacer y no en base a decir que eres mayor, eres menor. Es decir, creo que los jóvenes no deben aceptar la falta de edad como excusa para que se les cierre la oportunidad, pero tampoco lo que se busca en el movimiento generacional electorero, que la base para hacer política no sean las ideas ni los planteamientos, sino la novedad, es decir, hagamos algo nuevo. En Cochabamba, el año 92, tuvimos alcaldes diferentes cada 3 semanas, creo que hubo 5 en un año. Mucha novedad, y miren cómo quedó la ciudad. Creo que este es un proceso también. Infelizmente, lo viejo no ha muerto, lo nuevo no ha terminado de nacer completamente, pero las veces que nos hemos comportado así ha sido cuando hemos visto retrospectivamente el pasado. Tengan la seguridad de que el futuro es totalmente distinto, es la idea de la tolerancia recíproca, es la idea de un cambio de actitudes, de un cambio de mentalidad, de un cambio de ideología. Gracias. Regional de la Universidad Católica Boliviana, agradecemos la presencia del ingeniero Jorge Quiroga y del doctor Hugo Zamora. Buenas noches.